Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Mi nombre es Ofelio Paredes y estaré realizando hoy prácticas educativas con ustedes. Su profe me ha dado este espacio, así que esperemos que lo aprovechemos juntos para aprender. Les pido por favor que mantengan apagado su micrófono para poder prestar atención en la clase. Sin más que agregar, empecemos. Cuéntenme, ¿cómo le están pasando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué aprendieron a hacer en esta cuarentena? Yo aprendí a hacer mi sí, aburrido estoy, creo que golpeé algo. Eh, bueno, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Ahí está. Muy bien, historia y geografía. Vamos a ver dos pequeños videos y luego los vamos a comentar, ¿ok? Icon ilisosinus. Titis semicirculus ultaminis accenatus sima California. Sigilos. Vamos al siguiente. Seditiones populus Romanus factorus est. Murmurat enim minacque iactat multitudo. Quae etiam vos atque domos vespras. Cognatovque familiasque. Pugnare populus. Ecce de minimum agit consilii missionari veste impediendi domino. Cavetum vera plebem dolentem. Que subito patrem prediderit. Ad quod arma patente operatissimos. Muy bien, ¿qué pudimos saber? ¿Qué pudimos observar? Por ejemplo, yo creo que lo primero que me van a decir es que no entendieron nada. Bueno, la primera era una canción, ¿verdad? Estaba en griego antiguo. Y la segunda era una de una película, no recuerdo el nombre de la película, y estaba en latín. Toda la película está en latín y no conseguí una parte subtitulada al castellano,
pero sí las tienen subtituladas en inglés, así que aprende en inglés. Bueno, nuestra capacidad de hoy es deduce el proceso de configuración histórica de la sociedad occidental. Y nuestro contenido es aporte de Grecia y Roma. Bueno, la cultura griega es de las más influyentes para la cultura occidental. Está en casi todo, educación, filosofía, ciencias, artes, política, incluso en las lenguas, tiene una gran influencia. Los griegos, como cultura, no tuvieron un... Sí que están las islas Hélades o las islas griegas, como se les dice también, y sí que tienen esa cultura, pero antiguamente ellos no eran una cultura única, sino era un conjunto de culturas que tenían en común religión y lengua, y por eso ellos se identificaban como Hélades o griegos, el- o como griegos. No es hasta el Imperio griego con el gran Carlomagno que era Alejandro Magno, creo que era Alejandro Magno, creo que sí, era Alejandro o era Carlos. Eh, Estos van a tener una importancia luego con los macedonios. Y luego está la cultura romana. Roma o la ciudad de Roma fue uno de los imperios más grandes que tuvo Europa y logró anexar también lo que era el imperio griego, lo que era el imperio griego. Eh, Hoy en día, mucho de lo que es su influencia persiste hasta nuestros días con lo que es la cultura latina. En Europa son un grupo bastante grande y también al igual que los griegos, al principio solo eran romanos y luego fueron anexando otros tipos, otras civilizaciones, hacían más rica su cultura. Este es un mapa de lo que llegó a ser el Imperio Romano. Como pueden ver aquí, la península ibérica es donde estaban los españoles y luego se difunde por América. Esta es la letra de la canción que vimos hoy. Los griegos tuvieron una gran, los griegos tuvieron una gran influencia musical. De ellos, por ejemplo, provienen muchas de las formas melódicas, como sería ellos provienen, por ejemplo, de las formas melódicas de triste, feliz, esas formas melódicas que tienen sus nombres en música, que son lidio, mixolidio, eh, muchas otras. No voy a entrar en esos detalles porque ustedes seguramente no entienden eso y, y entenderían mejor si con el profesor de música. ¿M? De estos de esta tanta música que existía en lo que era Grecia, solo se conservan 60 fragmentos musicales griegos y casi todos están incompletos. eh, Esencialmente en papiros de la época greco-romana encontrados en Egipto, ni siquiera se encontraron en el griego. El arte griego y romano el arte romano es el que más ha sobrevivido, tanto en escultura, en arquitectura como en pintura. Eh, destaca, Destaca la arquitectura, que es la más influyente de toda Europa. En casi toda Europa se puede encontrar este estilo arquitectónico y este estilo greco-romano, que con las columnas y los capiteles. Incluso en las reducciones jesuíticas de Trinidad pueden encontrar este estilo tan a lo que es tan a lo que es un acueducto romano que se encuentra en las reducciones jesuíticas de Trinidad. Los arcos de las casas de los indios, por ejemplo, tienen esta estructura de arcos romanos. De los romanos también adoptamos lo que sería el modelo, no el modelo de constitución, eso lo adoptamos de lo que es los Estados Unidos, pero sí el formato, o mejor dicho, sin inspiración de una constitución, de unas leyes. Es más, hoy en día los que estudian derecho primero deben leer el derecho romano, que son unas tantas leyes, que son unas cuantas leyes y normas de la antigua cultura romana que siguen vigentes de otras formas hasta nuestros días. También la forma de gobierno, lo que sería la república, la democracia y el derecho, también lo tenemos de la cultura griega. La democracia griega es bastante diferente a lo que era hoy en día. Solo podían votar, solo podían votar los hombres
y como que no era un voto secreto, había dos, por ejemplo, querían elegir ir a la guerra o no. Bueno, se reunían todos los hombres del pueblo, entonces estos había dos grupos de piedras y ellos tomaban una de un cesto y ponían en otro, la ponían en otro y así iban viendo quién gana. Depende de la cantidad de piedras, gana sí o no a la guerra. Y yo creo que eh, también hay muchas otras influencias grecorromanas que poseemos hoy en día. La más importante es la lengua. Las lenguas romances las lenguas romances o lenguas itálicas eh, son un grupo de lenguas que son mayoritariamente de Italia. Eh, Vienen del el macrogrupo indoeuropeo, nacen en la península itálica y se dividen en toda Europa gracias al Imperio Romano. Eh, Podemos ver aquí en España, por ejemplo, tenemos al español, el catalán, el portugués, aquí en Portugal, el francés, el italiano, que son los más conocidos. Claro que hay muchas otras lenguas romances. Aquí, por ejemplo, les muestro un mapa de todas las lenguas romances. Aquí dice que las que están en cursiva son lenguas extintas. Y me van a decir, pero profe, ¿por qué el latín no está extinto? Bueno, el latín, aunque está en debate lingüístico, si está muerta o no, porque aún se sigue enseñando y aún es idioma oficial en el Vaticano. Y como regla lingüística, cuando una lengua se deja de usar y ya no es hablada, se considera lengua muerta o lengua extinguida. Entonces, eh, el latín está en ese debate. Entonces, en este caso le puse como lengua viva. Pero sí que hay otras lenguas que sí, que ya, como el anglo-normando, del antiguo imperio normando, el mozárabe de lo que era la península ibérica, el dalmata que era una región itálica, y que si estudian historia de estas lenguas van a ver cómo nacen y cómo al final mueren. Ahora bien, la tarea, vamos a responder unas preguntas. ¿Cómo funcionaba la democracia en la antigua Grecia? Como ya decíamos, la democracia era bastante diferente al concepto de democracia actual. Democracia proviene de el idioma griego y viene de demo, que significa poder, y cracia, que significa pueblo, poder del pueblo. Entonces poder del pueblo. El poder del pueblo era el que decidía en ciertas acciones. La democracia, como bien decíamos, no era como la de hoy, no votaban las mujeres, no solo votaban los varones y tampoco votaban los esclavos. Y el voto no era para elegir líderes, sino para elegir decisiones importantes, como ir a la guerra o reemplazar a un rey. Luego, ¿qué son las lenguas romances? Como ya vimos, el grupo de las lenguas romances son un grupo de lenguas que poseen una historia única, que es la de la lengua latina, que eh, se encuentran en el territorio de lo que antes era el Imperio Romano. ¿Y qué territorio se ocupaba antes de su expansión? El Imperio Romano, antes de su expansión, ocupaba lo que es la península itálica, más centradamente en lo que era simplemente la ciudad de Roma actualmente, casi en el centro, a orillas del río Tíber. Ahora, para tarea, deberán realizar un PowerPoint súper creativo y deberán describir los aportes que consideran más importantes de ambas culturas, la griega y la romana. Pueden agarrar dos de los dos y explayarse sobre eso. Eh, Recuerden que todo debe subirse a la plataforma y creo que es todo por hoy. Nos vemos. Un saludo amistoso. Hagan sus tareas. La profe y yo vamos a corregirlas luego. Son un grupo excelente. Gracias por su atención.